Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí. Perfecto. Con mucha energía. Claro, y si no hay, tenemos que cogerla y ponerla ahí en la vena. Vale. Intentaré, si falta alguna energía, intentaré meterla. Muy bien. Vamos a hablar de este tema, una nueva conciencia. ¿Quieres hablar de una nueva conciencia? Mi intención es mirar al espiritismo desde y cómo nació como filosofía y como ciencia hace casi más de un siglo, casi 160 años, y mirar cómo el espiritismo se debe y que nuevos desafíos, nuevos retos encuentra en la sociedad actual. El espírita de hoy, aunque se base en las mismas orientaciones filosóficas y morales, tiene que aplicarlas en otros problemas que no existían en la sociedad de París, francesa, hace 60 años detrás. Muy bien. Entonces, pero hablar de una nueva conciencia es, como decía hace un rato María Jesús, es descubrir, autodescubrir. ¿Y qué es eso de descubrir? Hay un señor. Le vrai voyage de découverte n'est pas de voir de nouvelles terres, mais plutôt voir avec d'autres yeux. Marcel Proust nos dice esto, que el verdadero viaje del descubrimiento, aunque sea el autodescubrimiento, no consiste en ver nuevas tierras. Entonces, en el mundo tecnológico de hoy, tampoco. Pero en verlos con nuevos ojos. Estos nuevos ojos, de nuevo, con nuevas verdades. Aceptar otras verdades, otros rincones de la realidad, para que salgamos con una mejor verdad. Entonces, iremos a hacer ese viaje. Y la propuesta es seguir mirando al espiritismo como filosofía, como ha nacido, como ciencia en la parte que él puede demostrar, puede comprobar, y hay una parte de todo el conocimiento filosófico del espiritismo que sí, que es comprobable, nombradamente las leyes de mediunidad, que están en esa obra magnífica de naturaleza científica que es el libro de los medios. Y claro, ¿con qué finalidad? Siempre se investiga con una finalidad, con la finalidad de deducir orientaciones de orden ético-moral. Y no es por casualidad que estoy diciendo ético-morales y no solo morales, porque hay una diferencia entre ética y moral, y ya lo veremos adelante. Muy bien, y claro, vamos a hacer este viaje de acuerdo con los postulados, lo que decía Allan Kardec. Muy bien, entonces empecemos por recordar que lo que es el espiritismo, lo que era para Kardec, lo que sigue siendo para nosotros. En esta obra, es una obra que él escribe, la primera versión sale en 1859. El libro de los espíritus es publicado en 1857, ¿vale? Pasado estos 2 años, él verificó que necesitaba de caracterizar bien qué era esto que acababa de nacer, esta filosofía. Y podemos encontrar en el prólogo de esta obra, podemos encontrar 2 definiciones. Una es esta que aquí está, que él dice que a la vez es una ciencia de observación y una doctrina filosófica. Y como ciencia consiste en estudiar, comprobar las relaciones que pueden establecerse entre los espíritus, mientras que como doctrina filosófica comprende sacar todas las consecuencias morales, comportamentales. De nuevo, hemos dicho que hay una diferencia entre ético y moral. Moral está muy conectada con el comportamiento, con la costumbre. Os voy a demostrar por qué. Mientras que ética es un ramo de la filosofía. Filosofía moral hoy, con la evolución en la filosofía que hubo desde hace 160 años hasta hoy, ética hoy es filosofía moral. Entonces, este es siempre el apello de Kardec, es que para decir que te debes de comportar así, tienes que por detrás justificar por qué.
Entonces tienes que filosofar. Entonces la orientación que vas a dar es una orientación ético-moral. Te vas a comportar así porque esto y aquello. Porque se lo voy a decir solo como me decía mi abuela, no, tú te comportas así y cállate. Esto es moral solo. ¿Vale? Ya haremos la diferencia. Pero él incluso ha definido, tiene otra definición ahí. Y esta definición ya es una definición más volcada a la parte científica del espiritismo. Y dice que el espiritismo es la ciencia que trata de la naturaleza, del origen y del destino de los espíritus y de sus relaciones con el mundo corporal. Claro, esta es una definición un poco restrictiva porque confina el espiritismo a ciencia. Y el espiritismo no es solo ciencia, es filosofía y de todo el conocimiento. Hay una partecita que esta que es comprobable y tal, sí, que se transforma en ciencia. Pero esto para decir lo que es la naturaleza del espiritismo, ¿vale? Muy bien. También se habla muchas veces que podría haber una definición más adecuada a nuestros días. Esta es mi propuesta. Mi propuesta es esta. Es una filosofía. Voy a intentar mezclar las dos. Es una filosofía con base científica y consecuencias ético-morales que tiene como finalidad de investigación la naturaleza, origen y destino, así como de sus relaciones con el mundo global. Es mi verdad. Podréis elegir otra. Pero estoy mezclando las dos con lo que sabemos hoy, que la filosofía se desarrolló y hay una parte de la filosofía, que es la filosofía moral, que no existía en tiempo de Kardec, no estaba así partida, que hoy es ética, y bueno, esta es mi propuesta. Claro que muchas veces se dice que la palabra espiritismo fue creada por Kardec. ¿Están todos de acuerdo que fue creada por Kardec? No, no fue creada por Kardec. Y hay como probarlo, ¿eh? Hay como probarlo. Si mirades a este motor de busca, no es el señor Google. El señor Google sabe muchas cosas, pero esta no le escapa. Pero si ides a un motor de busca especializado en obras exacto, en obras americanas, van a ver y se buscan cuántas veces antes de 1855. ¿Por qué digo 1855? El libro de los espíritus sale en 1857 y se sabe, leyendo las obras póstumas, un poco de la biografía de Kardec, que él escucha hablar de las mejas giratorias y tal en 1854. En 1855 va a las primeras sesiones mediúnicas. Vale, entonces ¿qué? Es decir, que Kardec, por lo menos, si era él el autor de la palabra, solo después de 55, ¿vale? Y entonces, si decimos al ordenador, busca ahí la palabra spiritism en inglés, busca cuántas veces ocurre antes de 1855 y en qué obras y qué autores, pues, y encontrades 12 veces por lo menos. Encontrades, por ejemplo, Andrew Jackson Davis es conocido, es un autor conocido, por ejemplo, la primera vez en 1850, y si pincháis allí, ides a ver la página donde está, y hay aquí el espíritu batedor de Orestes Augusto Bronson, 1854, otra aquí de 1854, de Apocastesis, de Leonard Marsh. Entonces, ¿qué hizo Kardec? Bueno, en mi opinión, el espiritismo inglés. Hilarión de Montenegro. Vale. Entonces, lo que me parece es que el término spiritism en inglés, que era ya referido desde 1850, ni Kardec todavía estaba en su vida de profesor, ¿vale? Ni pensaba en esto. Aunque sin la concepción detallada que Kardec atribuyó al término francés a partir del siglo XIX. Entonces, ¿qué ocurrió? Es lo que se llama un neologismo. Kardec cogió spiritism, que termina con una N y empieza por una S, y le he transformado para francés. La he puesto una E antes y una E final, spiritismo. En algunas versiones no le he puesto el E delante de la S, pero han añadido una E final. En español
cambia para una O, en portugués también, una O final. ¿Qué es esto? Esto es un neologismo, ¿verdad? Se coge una palabra que ya existe en un idioma distinto y se adapta al nuestro. No saca ningún valor de Kardec, no. El problema es que hubo gente que tras empezar a estudiar el espiritismo ha visto una verdad que no era exactamente la mejor. Y aquí está la prueba que hay una mejor verdad. No, es un neologismo. Está bien que Kardec cogió este término y después lo fue a detallar en su obra. ¿Vale? Ya estamos mirando las viejas tierras con nuevos ojos, ¿verdad? Como decía Marcel Proust. Muy bien. Siguiendo, entonces, vamos a ver en el aspecto filosófico de la doctrina qué cambios que se pueden esperar desde ese tiempo hasta ahora. Muy bien. Hablar de filosofía significa hablar de nuevo de realidad y verdad, lo que de alguna forma hablamos por la mañana, que hay una diferencia distinta. Nadie coge, María Jesús habló de eso también. La verdad absoluta, nadie lo coge, solo Dios exige una perfección tan grande que solo Dios la detiene. Entonces, ni la filosofía ni la ciencia trabaja con la verdad, trabaja con el conocimiento, que es la búsqueda constante de la verdad. Pero ya veremos. Claro, entonces, después vamos a ver por qué el espiritismo tiene una naturaleza filosófica y cuáles son sus conceptos filosóficos. Bueno, el tema de la realidad y verdad es solo un repaso, ya hablábamos de mañana y María Jesús habló también. Platón decía que filosofía es el amor al saber. Y claro, decía, ¿qué es el saber? Es la búsqueda del conocimiento. ¿Y qué es el conocimiento? Es la búsqueda continuada de la verdad. Entonces la verdad absoluta es inconcebible para el hombre, ser aún imperfecto, ¿vale? ¿Y por qué? Mirad, por ejemplo, esta peli. Eso se pasa en un museo de Norte de África, ¿vale? La realidad es esta. No me voy a arriesgar a decir lo que parece que es un coche roto de un cartero. No lo sé, es esto. Pero nosotros llevábamos el vídeo y cogemos esto. Pero imaginad que ahora iba una persona que sabía que había esa ventanilla ahí, iba ahí y sacaba una foto solo. Y del vídeo ya solo quedó una foto. Su verdad es esta. Enseña en su casa. El otro, que no sabía que estaba la ventanilla esta, pasaba por ahí y sacaba la otra verdad. Estamos todos hablando de lo mismo, ¿verdad? Incluso con el vídeo nuestro. ¿Ves la diferencia entre realidad y verdad? Es una versión, la verdad es una versión de la realidad. Entonces nos habituemos a esto, con humildad, todos, en cualquier área filosófica o científica, como el espiritismo. ¿Está en eso? Vale, hay que usar la razón, como decía Kardec. Entonces, la verdad absoluta sería la perfección, y la perfección, el hombre es un ser imperfecto todavía, es Dios, y el hombre está muy lejos y seguirá estando muy lejos de serlo. Entonces, la filosofía no trabaja con la verdad, sino con el conocimiento, ¿verdad? El espiritismo, como filosofía, naturalmente, también trabaja con el conocimiento y va buscando continuamente la verdad. Y hoy, el espiritismo es, dentro de la filosofía, es una filosofía moral, porque busca dar orientaciones, dar instrucciones de bien proceder, pero con justificaciones, ¿vale? Entonces es sinónimo de ética, ¿vale? Es así que la naturaleza de la filosofía. Y vamos a ver que Kardec, ¿cómo lo hizo? Foi em 1854 que pela primeira vez ouvi falar das mesas girantes.
O fato não me pareceu radicalmente impossível. O fluido magnético, que é uma espécie de eletricidade, pode perfeitamente atuar sobre corpos inertes e fazer que eles se movam. Toque, 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 toque. Pelas batidas as paredes falaram. E na Europa até as mesas giraram pra lá e pra cá. Apontando as letras do alfabeto. Ora no chão, ora no alto, no teto. Formando frases, respondendo às questões. Quem é que estava por trás disso? Alguém se preocupou com isso e começou as suas investigações. E descobriu que aquele jeito esquisito foi a maneira que então os espíritos usaram pra chamar sua atenção. E foi assim que Allan Kardec observou como é que tudo acontece no intercâmbio entre nós e o além. Desenvolveu aquela nova ciência com muito estudo, muitas experiências. Agora pela voz, pela caneta, não é preciso mais usar a prancheta, pois até mesmo pela intuição, nossos amigos espirituais sempre nos trazem as lições de paz, saudade, incentivo e muito mais, muito mais. Ven la naturaleza filosófica del espiritismo. Él no se quedó, le han dicho, eso puede ser el fluido magnético, que es parecido a la electricidad. Una hipótesis. No, pero parece que los golpes obedecen a un código. Bueno, si obedece a un código, hay una inteligencia detrás, ¿no? Raps, exactamente, los espíritus batedores. Entonces, bueno, si hay una inteligencia detrás, es un espíritu, porque la inteligencia es un atributo del espíritu, como hemos visto ya esta mañana. Pregunta 24 del libro de los espíritus. Ah, bueno, entonces él fue con esta creencia verdadera que es, hay golpes, que puede ser de un fluido magnético, pero puede ser que sea un espíritu desencarnado y tal. Él tenía estas dos hipótesis y fue... ¿Puedo decir algo? Sí, por favor. Esto está mal, porque la vasografía es moderna, no es antigua. No había vasografía. Ah, claro. Te entiendo. Existían fenómenos de efectos físicos. Pues esto, en los tiempos modernos tenemos esto. Vale. La idea que quiero transmitir es el mismo mecanismo para desplazar un vaso, es el mismo mecanismo para esto. Es lo mismo. Es fenómeno de efectos físicos. Y hay otra cosa. Si una persona se asusta, se rompe la cadena. Claro. Y ya no se reproduce el fenómeno. Claro. Hay personas que sepan lo que van a hacer. Sin duda. Y eso Kardec también le ha dicho en varias veces en la revista Espírita. En las primeras, en algunas sesiones, que todavía había una producción de efectos físicos, que estaban en la fase que la escrita por la mano directa, por la mano, no era lo que estaba a punto, sí, ya. Había cestillas. Sí, unas cestillas y tal. Y le ponían un lápiz. Exactamente. Y él, algunas de esas había cosas. Megafonía. Ponían un megáfono de aluminio encima de la mesa, el megáfono, se concentraban los medios, los que estaban allí, el megáfono se levantaba y empezaba a hablar. Exacto. Y él, dando el ectoplasma de los medios que hacía falta para hacerlo funcionar. exacto.
Y él explica todo eso, incluso hay por ejemplo, en el libro de los espíritus, él habla también, en el libro de los medios hay una parte que él habla de las condiciones del medio ambiente, de las sesiones, y ahí está también estas perturbaciones que pueden romper la cadena, pueden romper la emisión del ectoplasma, y claro, se rompen nombradamente esos fenómenos más tangibles que son los de mediunidad de efectos físicos. Bueno, siguiendo, entonces teníamos ya confirmado por qué es una filosofía, porque busca racionar y busca justificar una creencia y se va a buscar razones para eso. Y claro, que entonces, ¿qué bases filosóficas Kardec ha elegido en su tiempo? Si vamos a Wikipedia vemos 19, pero en general por lo menos se aceptan estas. La existencia de un Dios único, llamemos lo que llamemos, Alá, Brahma, Rama, lo que quiera, arquitecto universal, da igual, tiene que ser único, tiene que ser uno solo. El Dios que hablamos nosotros del espiritismo tiene que ser el mismo Dios de los cristianos, sean ortodoxos o católicos, da igual, o sea Alá de los musulmanes, bueno, es lo mismo, tiene que ser un único, sea por el nombre que sea. Claro que existe un espíritu, porque sí, hay evidencias de seres que se comunican, y él ha notado que por la comunicabilidad de los espíritus, una posibilidad eran seres que habían desencarnado, y confirmó porque escuchaba historias del pasado de esta entidad que se estaba manifestando en este medio, y escuchaba lo mismo en el otro, ¿cómo? Entonces está ahí una persona que sabe de esta historia y que no ha escuchado este medio hablando y se manifiesta ahí y dice la misma historia. Coincide, ¿vale? Muy bien. Y claro que también el principio de la reencarnación, porque escuchó gente, por lo menos un espíritu que había vivido 2 veces, se acordaba de su vida, y dice, he vivido una vez y otra. Y de nuevo, confirma con otro medio, es un método experimental, es el método que él tenía. O la pluralidad de mundos, también a través de la comunicabilidad de los espíritus. Por ejemplo, Victorien Sardou, un medium de psicopictografía que dibujaba, él tiene en la revista espírita, tiene relatos de sesiones mediúnicas. Por ejemplo, en una de ellas habla que Mozart, que había desencarnado en ese tiempo ya aquí, estaba en esas fechas, estaba encarnado en Júpiter, y además él dibujó la casita esta que Mozart tenía ahí. Entonces, él ha concluido que por lo menos estas bases, el espiritismo debería estudiarlas para poder sacar de ellas orientaciones para el progreso humano. Muy bien, de esta Dios solo existía naturaleza filosófica, y solo va a existir siempre naturaleza filosófica. Las otras puede haber científica, puede comprobarse alguna cosa, pero esta, ¿y por qué? Porque Dios es único, es infinito, pero el hecho de ser único no lo podemos comparar con nadie. O cuando llevamos algo a un laboratorio, vamos a medir, comparar con algo, vamos a comparar a quién. Dios, que no sabemos lo que es, y vamos a comparar a qué, si es único. ¿Cómo lo vamos a llevar ¿Dónde está? ¿Dónde está para llevar a un laboratorio? ¿Y dónde estará? Es que nosotros somos la obra, nosotros somos el cuadro, él es el pintor. ¿Cómo es que el cuadro tiene capacidad de coger el pintor y lo meter ahí? No tiene, nunca tendrá. Es mi verdad, pero si tendréis otra, me la decís, ¿eh? Es mi verdad. ¿Y por qué? Vamos a ver una pequeña historia. O Espiritismo tem na existência de Deus o seu princípio maior. Deus é eterno, imaterial, imutável, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom.
Este é o melhor conceito que a nossa limitada inteligência pode fazer daquele que criou o universo. Over the last few decades, scientists from around the world have been making discoveries which clearly show that an intelligent designer is responsible for the creation of the universe. Many believe that the entire universe came into existence out of nothing by chance. But if you really think about it, nothing couldn't bring the universe into existence because nothing produces nothing. Everything that begins to exist must have a cause. Continúa actual. Hemos visto, 160 años después, lo que Kardec decía, aquí está, de nuevo. Tiene que existir una causa para cualquier efecto. Esto, todas las ciencias hoy se basan en esto. Y claro que cuando llegamos al límite, que las ramas de la ciencia que tenemos ya no logran identificar una causa, ahí está Dios, ¿vale? En los discursos de los científicos serios, Dios viene al final de los discursos. ¿Se dan cuenta? Ahí está Dios. Los dogmáticos de las doctrinas espiritualistas vienen al principio, empiezan con Dios antes, ¿vale? Muy bien. Dios no va a tener una naturaleza científica, en mi opinión, no va a tener nunca. Pero estoy abierto a escuchar otras justificaciones. Bueno, ¿y las otras? Bueno, las otras ya se infieren más dentro de la ciencia. Claro que de todo el conocimiento filosófico, siempre Kardec lo ha querido llevar, lo que lograba, a la comprobación, lo que fuera posible. Porque es distinto uno justificar y comprobar do que solo justificar. Solo justificar, bueno, hasta que no haya una comprobación que venga a destruir la justificación que tenemos, vale. Pero con comprobación es distinto, y siempre se busca, y Kardec también lo buscaba. E incluso vamos a escuchar unas palabritas del señor Camille Flammarion, un astrónomo contemporáneo de Kardec, que también era medium, trabajaba en la Sociedad Espiritista de París, por ocasión del funeral de Kardec. Hubo 4 discursos, Señores, él era lo que llamaré sencillamente el buen sentido encarnado. Aplicaba sin cesar a su obra las indicaciones íntimas del sentido común. Ese estudio, que fue lento, difícil y complejo, debe ingresar ahora en un periodo científico. Ese método debe tomar los fenómenos de orden misterioso que hemos presenciado para disecarlos, medirlos y definirlos. El espiritismo no es una religión, sino una ciencia. Hasta pronto, mi querido Allan Kardec, hasta pronto. Si queréis ver todo el discurso y de obras póstumas, está todos los 4 discursos y está esta parte de Camille Flammarion. Entonces, muy bien, entonces ¿qué os decía en las obras póstumas que tenemos ahí? Entonces, hablar de ciencia significa hablar de un método, que es el método científico, y claro, hablar de evidencias científicas. Vamos a acordar un poco lo que es ciência e o que é o método. Então, o que é ciência? É um conhecimento dos fenômenos do mundo. A filosofia era um conhecimento racional da realidade. A gente pode colocar aqui realidade. Conhecimento dos fenômenos da realidade. Mas por que a ciência é um conhecimento dos fenômenos? Ficou uma coisa assim bem mais fraca, porque antes a gente tinha conhecimento das coisas, agora com a ciência a gente avançou muito, só que a gente tem conhecimento só dos fenômenos da coisa. Eu não tenho conhecimento da coisa mesmo, daquele determinado objeto, eu tenho conhecimento apenas do fenômeno daquilo. Então ciência é o conhecimento dos fenômenos do mundo que obedece um determinado método, um determinado procedimento. Uma observação, eu olho o nosso mundo, a realidade, os fenômenos que aparecem para mim,
detecto um problema, lanço uma hipótese, hipofraco, hipótese. Eu tenho uma resposta, só que essa resposta é fraquinha ainda. É uma resposta, é uma possibilidade de resposta. Então, se eu tenho ainda uma possibilidade de resposta, eu não tenho uma resposta. Como é que eu vou conseguir a resposta? Fazendo testes. Depois desses testes é que eu posso dizer se essa minha hipótese se transforma numa tese, se transforma numa resposta que vá resolver aquele determinado problema. Tá bom? E se eu gerar resultados que possam se tornar leis gerais e universais, aí, meu querido, eu tenho ciência. Muy bien. Esto es, ciencia es esto, es pasar el conocimiento que se tiene por este método. Y claro que da origen a lo que llamamos el método científico. El método científico tiene estos pasos, todos como hemos visto. Se observa un fenómeno, se hace preguntas y se levanta una primera justificación de esa creencia que se tiene por verdadera. En ese momento estamos en el dominio filosófico tan solo, ¿vale? Todo empieza por la filosofía, la creencia verdadera justificada. Y cuando tenemos hipótesis, hipo pequeño, tesis, justificación. Es pequeña ¿por qué? Porque además es solo una parte del conocimiento que se llega con la filosofía, y es hipo porque también no hay en este momento, no hay ninguna certeza que venga a ascender a tesis. Para ascender a tesis tiene que entrar en un proceso siguiente que tiene que ser experimentado, se tiene que sacar conclusiones y se tiene que leer ahí leyes universales que justifican ese fenómeno, como Kardec lo hizo con las capacidades mediúnicas humanas, que están ahí y lo he puesto en la primera obra de carácter científico del espiritismo, que es el libro de los medios, naturaleza absolutamente científica. Tiene las leyes que rigen las varias capacidades mediúnicas que a su tiempo Kardec identificó cómo funcionaba, ¿vale? Claro que en el libro de los espíritus también se encuentra algo científico, pero ahí en el libro de los espíritus tenemos toda la parte de las justificaciones de las varias cuestiones filosóficas. Entonces, cuando llegamos aquí, añadimos a la creencia verdadera justificada y comprobada, como decía Aristóteles, el alumno de Platón, que se daba cuenta que había una parte del conocimiento que se podía comprobar, se podía explicar con leyes, y esa parte le llamó ciencia, y entonces da origen al método científico. Y claro, aunque una de las hipótesis que se levante pueda llegar a tesis, también tiene que estar, porque ni la filosofía ni la ciencia trabajan con la verdad. La tesis no es la verdad, es la verdad mejor en ese momento, y algún tiempo tendrá que revisar esto. Entonces, por ejemplo, si miráis al Evangelio según el Espiritismo, en la parte 7 de este capítulo, el 19, la fe transporta montañas, viene ahí que la fe inalterable es aquella que puede hacer frente a la razón en cualquier edad de la humanidad. ¿Qué es esto? Justificar las creencias que tenemos, ¿vale? Es una obra de carácter filosófico. Tenemos después una obra de carácter científico, esa que ya os hablé, del libro de los medios. Mirad este mensaje de Erasto, el espíritu Erasto, en el capítulo 20, papel del medio, en la pregunta, en el ítem 230, dice así: más vale rechazar 10 verdades do que creer en una sola mentira. Claro, es lo que se pide aquí cuando tenemos un montón de hipótesis. Hasta aclarar cuál de ellas va a ser la tesis, la mejor, pues podemos tener que dispensar un montón de ellas. Solo debe de pasar aquella que se puede comprobar. Aquí está la naturaleza científica del espiritismo, y que además es subrayada en la Génesis. Porque aunque lleguemos a una hipótesis, que es solamente la mejor verdad en esos momentos,
Kardec, mirad lo que dice en la Génesis, capítulo 1, párrafo 55, que habla de la naturaleza de la doctrina espírita. Y dice que el espiritismo como ciencia va al lado de las otras. Y si en algún momento las otras ofrecen una mejor verdad, el espiritismo la acepta. Por eso es una ciencia. Por eso no trabaja con la verdad, trabaja con el conocimiento, siempre adaptando las verdades. Claro que el espiritismo es muy sólido como doctrina filosófica, y también la parte que ya está pasada científica, nombradamente las leyes que rigen la mediunidad humana, es muy sólido. Hasta hoy no hubo unas mejores verdades. Hay unas verdades necesarias de ajustar, os daré algunos ejemplos, ¿vale? Pero no hay un echar a la basura un postulado, no. Pero no quiere decir que no exista, el propio Kardec lo ha dicho. No estamos, esto no es una religión, esto no es una doctrina dogmática, siempre cabeza, razón, funcionando. Muy bien, entonces, mirando a la obra de Kardec, claro que si las bases filosóficas están todas contidas en el libro de los espíritus y hay alguna parte científica, en el libro de los medios, en la Génesis, pues ya tendremos la parte científica del espiritismo, y donde nos explica cosas como el espíritu, comunicabilidad del espíritu, encarnación y pluralidad del mundo. Vamos a ver desde Kardec hasta hoy qué evidencias científicas, cómo se producen hoy evidencias científicas y cómo se producían en tiempo de Kardec. La nueva conciencia, mirar a las viejas tierras con los nuevos ojos. Vamos a empezar por el espiritismo, que hoy ya tiene una naturaleza científica clavada, que son las experiencias cercanas a la muerte. Vamos a ver cómo era en tiempo de Kardec y cómo es hoy. Os espíritos revestem temporariamente invólucro material, perecível, e sua destruição pela morte os devolve à liberdade. A alma é espírito que encarnou e, portanto, ser imaterial e individual, que reside em nosso corpo e a ele sobrevive. Consegui um encontro no Central Park com o médico-chefe da UTI, Dr. Sam Parnia. Eu sei que você fez uma quantidade enorme de pesquisas sobre o assunto. Sam estudou mais de 100 sobreviventes de paradas cardíacas, pessoas que estavam tecnicamente mortas e que voltaram à vida. Algumas delas voltaram com profundas experiências. Uma das coisas que você menciona, e eu achei extremamente fascinante, é a ideia de que, mesmo sem atividade cerebral, as pessoas voltam contando essas experiências. Tem como isso ser explicado? É importante compreender que, quando uma pessoa está morrendo e se torna um cadáver, é só nesse momento que as células dentro do corpo começam a passar pelo processo da morte, o que pode levar horas, se não até dias. E, na verdade, temos esse espaço de tempo em que podemos trazer a pessoa de volta à vida. E as experiências que elas tiveram nos dão uma indicação de como e quando a humanidade passa pela morte. E os religiosos acreditam quase todos que quando você morre é apenas no sentido corporal. A sua essência, a sua alma continua. Existe algum apoio científico para a ideia da alma? Hoje em dia chamamos a alma de consciência na ciência. Então podemos testar essa teoria científica e ver se essa consciência continua ou se ela acaba. Isso prova, pelo menos, que quando uma pessoa morre, essa parte que nos torna o que somos, a psique, a alma, a mente, a consciência, ou como você quiser chamar, ela não é aniquilada. Ela não desaparece no ar, ela continua pelo menos no início da morte. É sério? Com certeza. Ela continua quando o cérebro não deveria estar funcionando e quando uma pessoa está passando pela morte. Hoy tenemos esto, ¿vale? Y que eso
si en tiempo de Kardec él se tenía que fiar en comunicaciones diciendo, no, yo soy la persona que ha muerto y tal, y se verifica con este medio, y él pasa al otro y valida, era un método experimental, pero era basado en afirmaciones, en testimonios. Hoy tenemos ya aquí otras evidencias de otra naturaleza, lo que estamos mirando a médicos que no son espiritualistas. ¿Vale? ¿Por qué? No te quiero interrumpir. Dime. Es que me sale, hay tantas cosas que estás diciendo que había que coger y matizarlas y llevar días, semanas o meses hablando. Hoy la memoria celular en la muerte cerebral también lo demuestra. ¿Cuántas personas hay que sin conocer que las han trasplantado, por ejemplo, de corazón, y que después reconocen quién fue el donante? O la familia incluso del donante. Aquí está una otra evidencia. Si es músico, por ejemplo, y no le gustaba la música, pues empiezan a interesarse por la música, incluso a componer lo que componía el otro músico que le donó aquel órgano. Es de acordar que en estas fechas en Portugal están pasando una novela en la tele, que la historia es esta, una señora que fue trasplantada de un corazón de un tío que había muerto, que era abuelo de su mayor enemiga en estos momentos, y se revelan cosas así. Esta parte es muy interesante, es un otro rincón de la misma realidad, solo que hasta hoy no tenemos evidencias de esta parte. Tenemos sí evidencias de las experiencias cercanas a la muerte. La conciencia, ellos llaman, lo que no llamamos espíritu, llaman conciencia, ¿ok? La medicina dice que la conciencia es una producción del cerebro, ¿vale? Entonces, si el cerebro para funcionar necesita de sangre, ¿vale? Y hoy los protocolos de muerte que encontramos en los varios hospitales requiere que se demuestre que el cerebro ya está en muerte cerebral. Se comprueba con resonancias magnéticas, nombradamente resonancias magnéticas a la base del cerebro, donde ya no tenemos ahí sangre pasando, ¿vale? Y entonces hay estudios, y nombradamente un señor que escribe un libro maravilloso, es holandés, es un médico cardiólogo, y escribe un libro maravilloso que se llama Conciencia en el Más Allá. Es Pim Van Lommel. Ah, sí, también. Pim Van Lommel. Este señor empezó trabajando desde 1969 como cardiólogo, y desde esas fechas hasta hoy, él ha tenido 300 y tal casos de personas que han tenido una parada cardíaca y después se siguió una parada del cerebro. Y él ha notado que tras intentar la resucitación, 60 de ellos, de esos 300, han logrado volver a la vida, retomar la vida. Y de esos que él verificó, él fue a tomar testimonio de lo que se acordaban. Es decir, con los protocolos que hay hoy de declaración de muerte, estaban muertos. Pero él... Es el programa plano. Exactamente. Y se fue, pero él, vamos a intentar. Y algunos han tardado cerca de 9 minutos tras que ya no hubiera sangre pasando en la base del cerebro, el electroencefalograma plano. Y algunos han recuperado. Y de esos que han recuperado, les pregunto, ¿qué vosotros estáis viendo y tal? Y hay testimonios de que ven un túnel con luz, ven unos familiares fallecidos que vienen a recibir y tal. Y ahora se pregunta, si el cerebro es lo que produce la conciencia,
si ya estaba parado, ¿cómo se explica que esta gente, en esos 9 minutos, 6 minutos, ese tiempo que han estado muertos, cómo se justifica que se acuerden de algo que ocurrió en ese tiempo? Es esto que se basa la investigación científica de las experiencias cercanas a la muerte en nuestros días. Claro, esto es con el desarrollo científico que tenemos hoy, podemos ir por aquí. También podemos ir para la comunicabilidad de los espíritus. Y donde que tenemos en tiempo de Kardec solo había la transcomunicación mediúnica por medios, pero hoy ya existe la transcomunicación instrumental con aparatos electrónicos. Vamos de nuevo a hacer un repaso histórico y a ver esta evolución y a ver dónde tenemos evidencias científicas de nuestro tiempo. Tempos depois, fui convidado a assistir às experiências que se realizavam em casa da senhora Plena Maison. Foi aí que, pela primeira vez, presenciei o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam. Assisti então a alguns ensaios muito imperfeitos da escrita mediúnica. Sem dúvida, havia ali um fato que necessariamente decorria de uma causa. Dos efeitos, procurava remontar as causas por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos. Um dos primeiros resultados que colhi das minhas observações foi que os espíritos, nada mais sendo do que a alma dos homens, não possuíam nem a plena sabedoria, nem a ciência integral. Mais tarde, quando vi que aquilo constituía um todo e ganhava as proporções de uma doutrina, tive a ideia de publicar os ensinos recebidos. One day in the summer of 2002, Martha Copeland of Lawrenceville, Georgia, played back a sound recording she'd made earlier that day and heard the voice of her daughter Kathy disciplining her dog. That wouldn't have been so unusual, except that 6 months earlier, Kathy had died in an auto accident. One day in October 1987, Claude and Ellen Thorland of Sweden switched on their TV. Suddenly, this strange image appeared. Only later did they learn that their friend Friedrich Jürgensen, a pioneering afterlife researcher who had died a few days earlier, was being buried at that very moment, 250 miles away. For more than a half-century, people throughout the world claim to have communicated with the dead using instruments of modern technology, such as tape recorders, radios, telephones, computers, and video systems. They call this phenomenon instrumental transcommunication, or ITC. Hoy, esa es una realidad. Yo soy investigador en estas áreas, nombradamente en las voces. Aquí en Vigo tenéis una autoridad mundial. Eso es doctora Anabela Cardoso, que fue mi maestra. La cónsul de Portugal. Exactamente. Ahora ya está retirada, pero sí. Hombre. Y bueno, es que hoy se obtiene en estos aparatos, se obtienen voces que dicen ser de los muertos. ¿Vale? Y no es solo voces, pero también imágenes con circuito cerrado de vídeo o en fotografías. También se obtienen también mensajes en ordenador. Son otras evidencias ya más duras, digamos así. Una cosa es que a través de un medio humano, la gente sabe que el medio es un filtro, ¿vale? Él filtra el mensaje siempre. No es posible ser de otra forma. Tiene que tener recursos, tiene que entender lo que le está a decir la otra entidad y lo va a transmitir. Claro, hay normalmente mensajes más largos, más limpias, pero en transcomunicación instrumental es más bruto. Son voces muy brutas, pero es una forma de comunicación. Hemos hablado de eso. Verdad, exactamente. Hemos hablado y hemos dicho que no puedo poner la máquina en la televisión en blanco y negro, que es donde se hacen los experimentos, va a salir. Se necesitan de muchas cosas. Primero, que el espíritu quiera hacer ese experimento y se quiera comunicar. La segunda es que haya
ectoplasma fluido para poder hacer esa materialización. Si estamos al lado de un mar o de un río, de una arboleda, o hay una persona que tiene cierta mediunidad, entonces a arrimarse a eso es la que le quitan esa fuerza para producir ese fenómeno. Libro de los medios, efectos de mediunidad de efectos físicos, ¿ok? Porque exactamente la transcomunicación instrumental es una versión de la mediunidad de efectos físicos, porque exige ectoplasma de un medio. Hay uno que va a prestar esa energía como sea el vaso de agua, los golpes, es igual, es la misma energía. Que el espíritu tiene que creer, sí, y además hace mucho más que nosotros. Nosotros solo nos aislamos y tal, y voy a hacer una pregunta y voy a grabar y después puede ser... No domino la técnica cómo lo hacen. Le preguntamos a los comunicadores cómo lo hacéis y él dice, esto es una física que vosotros no domináis, es distinta. Vale, ellos hacen la mayor parte de las cosas, nosotros hacemos muy poco, pero para decir que hay otras evidencias, desde Kardec hasta hoy hay otras evidencias. Hay en términos de la reencarnación, también hoy hay ya más evidencias científicas. En Kardec, de nuevo, los testimonios de comunicadores a través de medios que decían que habían vivido por lo menos 2 veces, que eran fulanito tal y después son fulanito tal, y fueronse comprobando. Pero hoy tenemos ya memorias de vidas pasadas de niños hasta los 6 años de edad que se acuerdan con mucho detalle de unas vidas que, por ejemplo, un nieto que dice a su padre, cuando yo era tu padre, era el abuelo de él, que ya no había muerto ya el abuelo cuando él nació, y ahora teníamos un gato y esto y tal, y le da muchos detalles. Y además, cuando viene con marcas de nacimiento, aún más. Vamos a ver un filme, una película que nos enseña esto. As diferentes encarnações ou existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e jamais regressivas. Mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços que ele faça para chegar à perfeição. A vida terrena seria assim uma espécie de escola, em que os alunos, embora nunca regridam às séries anteriores, são obrigados a repetir de ano até compreenderem o que lhes foi ensinado. O principal objetivo da reencarnação reside no melhoramento progressivo da humanidade. O que acontece após a morte? Nós podemos voltar? I think there is some likelihood of life after death. A resposta pode vir de crianças que lembram de uma vida antes de nascerem. Our work provides evidence that we should strongly consider the possibility of reincarnation. Existe vida após a morte? Uma pergunta antiga. Na Universidade de Virgínia, em Charlottesville, cientistas investigam alegações de reencarnação. Há 40 anos, tentam explicar relatos de crianças que falam de uma vida passada. Histórias como desta garota que diz ter morrido afogada e que reencarnou. Ou deste garoto de 6 anos que era policial em Nova York e foi morto em serviço. Ou deste garoto que lembra viver como seu próprio avô. We're investigating cases of very young children who spontaneously begin talking about previous lives. They usually begin between the ages of 2 and 3 and continue until the age of 5 or 6. Esto es lo que hay hoy. Es la rama de la investigación científica, nombradamente con médicos como Dr. Jim Tucker, Erlandson el otro también, que investigan normalmente con estos síntomas. Es recuerdos de una vida pasada con muchos detalles en una edad en que el niño no... Exacto, hasta los 7, 6, 7. La también entra ahí, porque son los 7 años
se recuerdan de las vidas pasadas porque están bajo el dominio de los guías espirituales. También, nada es por casualidad, hay coincidencia. A los 14 están con los padres y de los 14 a los 21, que debía ser la mayoría de edad, es cuando ellos tienen su mayoría de edad, es decir, son responsables de lo que hacen. Ahí está. Y cuando a estos recuerdos se añaden marcas de nacimiento, las cosas se complican más. Hay un caso en que este niño que fue muerto como policial, él era un policía en Florida y ha muerto con un tiro en el corazón. Vale. En su próxima reencarnación, él sale como hijo, su nieto, sería su nieto, ¿vale? Hijo de su hija, ¿vale? Y nace con un problema grave de corazón. Llevó 9 o 10 operaciones al corazón durante 6 años. Y cuando se va a investigar dónde está el problema en el corazón, está justo en el sitio que decía el certificado del óbito, que había recibido el tiro su abuelo, que decía él, por recuerdos de su vida como abuelo, comentaba: yo he muerto como policía en esta operación allá y tal, y decía cosas, o nombres de los gatos que tenía, contaba cosas de una tía de su padre que él no sabía cómo había desaparecido, ¿vale? Son las evidencias que tenemos hoy. También, por fin, la pluralidad de los mundos. Bueno, en el tiempo de Kardec, de nuevo, se basaba mucho en la herramienta mediúnica, que venían a contar que están ahí, Mozart está ahí en Júpiter, y además tienen una casa que es esta, y venía un espíritu que está en un planeta que no se sabía el nombre, como bien en el libro de los espíritus, en la pregunta 188, en el comentario viene ahí, que vivía en un planeta que no era conocido para nosotros, en que el tiempo no se contaba como se cuenta aquí, pero que él estaba ahí a 6 años y tendría como que 30 años de edad en nuestro planeta y tal. Bueno, así llegaba a Kardec las evidencias en ese tiempo. Hoy tenemos la astronomía y la astrofísica estudiando a los exoplanetas con telescopios espaciales que tenemos ahí. El último es el TESS, y tenemos la física cuántica investigando en universos paralelos. Vamos a ver una peli que nos enseña esto también. Segundo o Espiritismo, nos mundos que gravitam no espaço infinito, outras humanidades, em vários graus de adiantamento, encontram habitação adequada ao seu avanço. Physicists believe that the tiniest bits inside an atom were point particles. But string theory says that what we thought were indivisible particles are actually tiny vibrating strings. But it comes at a price. Parallel universes and 11 dimensions, most of which you've never seen. Well, we think these extra dimensions exist because they come out of the equations of string theory. Strings need to move in more than 3 dimensions. Our universe might be like a slice of bread, just one slice in a much larger loaf. And if these ideas are right, the bulk may have other slices, other universes. Some of them could resemble our universe. They might have matter and planets and, who knows, maybe even beings of a sort. Others could certainly be a lot stranger. They might be ruled by completely different laws of physics. Now, all of these other universes would exist within the extra dimensions of M-theory, dimensions that are all around us. Some even say they might be right next to us, less than a millimeter away. If we do live on a membrane, and there are parallel universes on other membranes near us, we may never see them, but perhaps we could one day feel them through gravity.
So, who knows? Maybe someday we'll develop the technology and use gravity waves to actually communicate with other worlds. Yeah, hey, it's Brian. How you doing? Brian, Jabby Woofalaba Jabba Simpsons. Jabba Simpsons. Vale, parece que le gustan también los Simpsons en las otras dimensiones. Bueno, ahí está. Hoy, por la física cuántica, por lo menos, ya que por la astrofísica y la astronomía la cosa se pone difícil, estamos investigando a montones de planetas, estamos buscando solo planetas iguales a los nuestros. Exacto, estamos olvidando trillones, solo buscando los que tienen... Enseñan lo que quieren. Exactamente. Entonces, pero por la física cuántica se está llegando ya probablemente a un camino más cierto, que es, al final hay 11 dimensiones, no hay solo 3 o 4, pero hay 11 dimensiones en este universo bajo el nivel atómico, donde están todas las partículas que componen nuestros cuerpos, y hay universos paralelos. Claro, y cuando uno va a una reunión mediúnica y salta un invisible diciendo que estoy aquí, te estoy viendo y tal, te está viendo, pero ¿dónde tú estás? Puede que esté en esta dimensión universal. Es fácil de percibir. Mirad, la física cuántica hoy ya detectó que hay por lo menos 18 partículas elementales. Decían que, cuando yo iba al cole, decían, bueno, el átomo es la parte más pequeña de la materia, indivisible, y tenía un núcleo con protones y neutrones, y tenía unos electrones alrededor. Desde 40 años hasta hoy, ya se han descubierto que en el núcleo los protones y los neutrones tienen quarks, tienen unas partículas de fuerza, y una de ellas es, por ejemplo, esta que está aquí, es una partícula de fuerza electromagnética, es el fotón, es la luz. Y todas ellas tienen una característica interesantísima que los voy a demostrar aquí en nuestro laboratorio espiritista, que es, ellas ocupan todas las posibilidades que pueden ocupar bajo una descripción de una onda en el espacio hasta que sean detectadas. Si se detectan, colapsan todas las otras posibilidades y se quedan como partículas, solo con una posibilidad. Todo bien, si no volvieran a resucitar sus posibilidades. Y el problema es que cuando se saque el detector, y detectar una partícula de esa significa, es como el radar. Para detectar el avión yo tengo que enviar unos electrones que reflejan para ahí. Al hacer esto, se colapsan todas, solo queda una. Pero se deja de emitir, intentar detectar, resucitan, vuelven a ocupar. Os voy a demostrar, solo no voy a usar un detector, no tengo un detector, pero mirad, aquí está en un lugar, un fotón, ¿eh? Es una de estas partículas. Voy a pasarla por aquí ahora. ¿En cuántos lugares al mismo tiempo ya está aquí nuestro fotón? ¿Vale? Al mismo tiempo. Entonces, si ahora tuviera un detector, detectaba y colapsaba de nuevo en solo uno. Pero paraba de detectar y de nuevo volvía a tener. Entonces, si nosotros todos somos hechos de estas partículas, entonces nosotros estamos vivos aquí como partículas y muertos en la otra dimensión, ¿verdad? Que están colapsadas. Pero, ¿y los muertos nuestros aquí? Muertos en el cementerio, que prueba que están muertos, pero vivos allá, ¿no? Por la noche nosotros, el cuerpo está dormidito y nosotros no vamos por ahí viendo unas cosas y tal en otras dimensiones. ¿Qué? ¿Dónde está el milagro? ¿Vale? Muy bien, la ciencia va por ahí, van los tiros por ahí. Muy bien, entonces de todo este esfuerzo del espiritismo como filosofía y como ciencia, ¿para qué es? Es exactamente para coger orientaciones ético-morales. No hay fe inalterable sino la que puede mirar frente a la razón en todas las edades de la humanidad. Esto está de nuevo en las obras próximas, parte 1, viene así. Se tiene siempre que usar la razón, incluso al momento de producir enseñanza del espíritu, de toda su investigación filosófica y científica. Claro que
producir enseñanza en esa área de orientaciones para nuestra conducta, para que seamos mejores seres, exige que se tenga la percepción del bien y del mal, qué es esto y cómo funciona, y cuál es la solidez que presenta esta doctrina ante los tiempos. Porque el bien y el mal es siempre bien y el mal. Lo que es justificado es siempre bien y el mal. Vamos ahí al bien y el mal. ¿Qué definición puede darse de la moral? ¿Qué definición puede darse de la moral? La moral es la regla para portarse bien, es decir, la distinción entre el bien y el mal. La observación de la ley de Dios. El hombre se porta bien cuando todo lo hace con la mira y para bien de todos, porque entonces observa la ley de Dios. Esto es la contestación a la pregunta 629 del Libro de los Espíritus. Es una pequeña frase, pero llena de cosas para pensar. Mirad, la moral está fundada. Si la moral está fundada, se basa o tiene detrás algo. No nace. ¿Y qué tiene detrás? Bueno, tiene detrás la observación de la ley de Dios. La ley de Dios es esta. Nosotros no logramos saberla con exactitud, vamos viendo según nuestra verdad, que va apurando, va afinando, ¿vale? Entonces, ¿qué significa, por ejemplo, interpretar, observar una ley? En el BOE de ayer salió un artículo para la condición de vehículos especiales en carretera, imaginando, ¿qué significa observar esta ley? Significa leer, interpretar, sacar nuestra verdad de eso y llevarla a la práctica. Definir la postura moral, la postura de comportamiento. Pero la moral se basa en la observación. ¿Y qué es esto? Si esto es un acto inteligente de justificación, es un acto filosófico. Por eso hay una diferencia entre moral y ética. Moral se basa... ¿Cómo puede distinguirse el bien del mal? ¿Cómo puede distinguirse el bien del mal? La ley de Dios, y el mal todo lo que de ella se separa. Así, pues, hacer el bien es conformarse con la ley de Dios. Hacer el mal es infringirla. Y yo voy a coger un ejemplo que viene en el Libro de los Espíritus. Pena de muerte. ¿Cómo se distingue el bien del mal? Es cumplir la ley de Dios. Yo pregunto, ¿la pena de muerte es moral? Bueno, si buscamos a este mapa que aquí está, este mapita que aquí está, ella ya está abolida en estos países todos, España, Portugal y tal, ese país azul, ya es inmoral, no es bien proceder que un juez mande sacar la vida a un asesino que se probó en tribunal, que mató al otro. Pero ya no es bien proceder. Se mete en el cárcel por un tiempo, 20, 25 años, lo que sea, la pena máxima. Pero en los países que están ahí a rojito, o en otro color que están de aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, en algunos estados, normalmente el Texas, no es bien proceder que se mande matar al asesino que se probó que mató. Mirad, entonces, la ley de Dios es inmutable. Lo que es bien en un lado y es bien en el otro. Si este juez americano fuera espiritista, ejerciendo su profesión en Estados Unidos, mandaba matar y venía para aquí, para España, y ya no mandaba matar, ¿cómo es? Entonces, la moral tiene que ver con las costumbres sociales. Para determinada sociedad es bien proceder. Pero el espiritismo no se puede regular. ¿Por qué? Porque la moral se basa en la observación de la ley. ¿Qué es la observación? El uso de la razón para justificar los comportamientos. ¿Qué es esto? Uso, justificación de una creencia que se tiene como verdad, es filosofía, es ética, ¿vale? Entonces, ¿el hombre tiene por sí mismo lo que es bueno de lo que es malo? Sí, cuando cree en Dios y quiere saberlo. Dios le ha dado la inteligencia para discernir lo uno de lo otro.
Entonces, si Dios le ha dado la inteligencia, y de nuevo, parece uno de otro, pena de muerte es ética, ahora estoy hablando de ética, justificadamente, no, es antiética en cualquier lugar, tiempo y cultura. Bueno, pero ahora tienes que mojarte y decirme por qué. Sí, te digo. Vale, entonces, el hombre es imperfecto, ¿no? Es imperfecto aquí, en España, es imperfecto en Estados Unidos, en Afganistán, es imperfecto en todo lado. Si es imperfecto, puede equivocarse. Como un juez puede equivocarse. Y se dan casos de gente, por ejemplo, en Estados Unidos, que hace 20 o 30 años que tienen pena de muerte y que esperan que se vayan. Y otros ya han probado, mientras tanto, que estaban equivocados y no eran culpables. Entonces, se puede equivocarse, no puede atribuir penas irreversibles. Porque si el juez le da 20 años o 25 y si al final se prueba que equivocó, bueno, puede sacarlo de la prisión, darle una indemnización y tal, lo rehabilita. Pero si lo ha muerto, ¿cómo? ¿Cómo lo va a rehabilitar? Entonces, la pena de muerte es antiética en cualquier lugar, incluso en los países en que es moral. ¿Están a ver la diferencia, ética y moral? Muy bien. La pena de muerte desaparecerá incuestionablemente, y su supresión marcará un verdadero progreso en la humanidad. Cuando los hombres estén más ilustrados, la pena de muerte será completamente abolida en la tierra, y los hombres no tendrán necesidad de ser juzgados por los hombres. Esta es la pregunta 760 sobre la pena de muerte. Nosotros estuvimos aquí justificando con la ética y con la moral, pero Kardec ya lo intuía y ha dado la contestación. ¿Vale? Claro, porque si el espiritismo es una filosofía, tiene que pautarse por la ética, que es la rama de la filosofía que estudia los comportamientos morales. Es la filosofía moral. Por el conocimiento, el espiritismo apunta con justificaciones porque algo es correcto o incorrecto, como hemos hecho con la ética. Porque el mal es siempre el mal. Aunque todos lo practiquen, y el bien continúa haciéndole, aunque nadie lo practique. Y eso de que todo el mundo lo hace, no puede ser justificación para el espíritu. ¿Vale? Para asegurar la unidad en el porvenir, una primera condición es indispensable: que nuestros escritos no den pábulo a interpretaciones contradictorias. Una segunda condición es no salir del círculo de las ideas prácticas. La tercera condición, en fin, es no se inmovilizar en el presente. Kardec ha dejado esto escrito en la revista Espírita en 1868, proyecto que habla de la constitución del espiritismo, es su visión para el futuro. Él no sabía que iba a morir pasado unos meses, en el año siguiente. Y que también la pueden encontrar en obras póstumas, en el capítulo 2, donde tiene la constitución del espiritismo y cuando habla de los cismas. Y él dice que para mantener la solidez de la doctrina espiritista hay que por lo menos respetar estas cosas. Una es evitar errores de como hablamos, ¿vale? La mayor parte de los errores viene por nuestro corto lenguaje. El espiritismo no se va por cosas que no interesan resolver problemas de la gente. Y los problemas de hoy son distintos de los problemas de ayer, pero tiene que aplicarse a los de hoy. Y que tenemos que estar abiertos a nuevas ideas, al descubrimiento, a ver las viejas tierras con los nuevos ojos. ¿Es eterna la ley de Dios? Es eterna e inmutable como el mismo Dios. ¿Verdad? ¿Será verdad? Hemos escuchado la pregunta 615. Contestación que viene. Y de buscar el libro de los Espíritus y decir que la ley de Dios es tan eterna e inmutable como su creador. ¿Puede ser filosóficamente? ¿Puede ser? No puede ser. Eterno, solo hay un ser, que es Dios. Si la ley es suya, ¿quién la ha creado? Él, entonces no es eterna. ¿Verdad? Esto es como la Madre de Dios. Santa María, Madre de Dios. Es lo mismo. ¿Está mal? No. Cabeza. Razón pensando. ¿Cómo Kardec cogió
estas respuestas. Hizo la misma pregunta a varios medios sin que uno sepa del otro lo que iba a preguntar. Y ha obtenido la misma contestación, diciendo, es tan eterna e inmutable como su creador, que no puede ser. Pero lo que pasa es que nuestro lenguaje es corto. A ver, eterno no tiene, inicio no tiene fin. Nosotros inicio tuvimos, no podemos ser eternos. A veces decimos que somos eternos, no somos. Lo que somos, inmortales, por ahí, ¿no? Es que la muerte no, el fin, no tenemos fin, pero hemos tenido un inicio. Entonces, la ley, ¿cómo le íbamos hoy por hoy, con el español que tenemos hoy, cómo íbamos a cualificar esto, reescribiendo eso? La ley de Dios es menos eterna que Dios, más inmortal que el hombre. Sería. Bien, como todavía no llegamos. Y además que hay que comprender cómo se pasa la mediunidad humana. La mediunidad humana se pasa mucho por intuición. Es el medio percibe una idea que no es hablada ni en castellano ni en portugués. Percibe algo y él tiene que interpretar lo que se le está diciendo. Eso. El inconsciente tiene que tener recursos en el medio para producirse segundo un lenguaje. Tiene que tener recursos. Pero hay medios de incorporación inconsciente. De acuerdo. Alguien tiene, si no es él, alguien tiene que seguir interpretando y con los mismos problemas si es eterno, inmortal o más eterna, menos inmortal. Porque solo el hecho de no tener un cuerpo no le hace sabio. Esto es la verdad. Entonces, si entendemos que, por un lado, no tenemos de la parte de nuestro lenguaje, no tenemos los adecuados adjetivos y seguimos no teniendo, han pasado ya 200 años, ¿vale? Y por otra parte, si entendemos el mecanismo de la mediunidad humana, claro, para estos medios conscientes que Kardec consultó, y que todos le han dado la misma respuesta. Lo que pasa es que, tal como nosotros no distinguimos entre eterno y inmortal, solo pensando en que nos damos cuenta, son distintos, para ellos también es lo que, con su conocimiento y el francés que tenían en la altura, escribían. Claro que eso nos compete evitar interpretaciones contradictorias. Os estoy dando un ejemplo, a muchos más ejemplos. Pero cumple a nosotros estar atentos porque puede que alguien haga este papel de abogado del diablo, como yo estoy haciendo, pero os estoy enseñando que usar la razón, ¿vale? Y cuando van a charlar, van a explicar algo, siempre van a mojarse, van a justificar, ¿vale? Claro que el otro decía él que no salir del ámbito de las ideas prácticas. Pues hoy por la mañana, quien ha estado aquí, hablamos del problema de la adicción. ¿Cuántas veces oímos escuchar que es la intervención de los demonios? Son los espíritus malos que están empujándote a ti para la adicción y tal. Y hay un capítulo allí en el cielo y el infierno que habla de la intervención de los demonios. Pues vamos a ver lo que al final... Almost everything we think we know about addiction is wrong. If you, for example, break your hip, you'll be taken to a hospital and you'll be given loads of diamorphine for weeks or even months. Diamorphine is heroin. There are people near you being given loads of deluxe heroin in hospitals right now. So at least some of them should become addicts. But this has been closely studied. It doesn't happen. Our current theory of addiction comes in part from a series of experiments that were carried out earlier in the 20th century. The experiment is simple. You take a rat and put it in a cage with 2 water bottles. One is just water, the other is water laced with heroin or cocaine. Almost every time you run this experiment, the rat will become obsessed with the drugged water and keep coming back for more and more until it kills itself. But in the 1970s, Bruce Alexander, a professor of psychology, noticed something odd about this experiment. The rat is put in the cage all alone.
It has nothing to do but take the drugs. What would happen, he wondered, if we tried this differently? So he built Rat Park, which is basically heaven for rats. It's a lush cage where the rats would have coloured balls, tunnels to scamper down, plenty of friends to play with, and they could have loads of sex. Everything a rat about town could want. And they would have the drugged water and the normal water bottles. But here's the fascinating thing. In Rat Park, rats hardly ever use the drugged water. None of them ever use it compulsively. None of them ever overdose. But maybe this is a quirk of rats, right? Well, helpfully, there was a human experiment along the same lines, the Vietnam War. 20% of American troops in Vietnam were using a lot of heroin. People back home were really panicked because they thought there would be hundreds of thousands of junkies on the streets of the United States when the war was over. But a study followed the soldiers home and found something striking. They didn't go to rehab. They didn't even go into withdrawal. 95% of them just stopped after they got home. If you believe Professor Alexander's theory, it makes perfect sense. Because if you're put into a horrific jungle in a foreign country where you don't want to be, and you could be forced to kill or die at any moment, doing heroin is a great way to spend your time. But if you go back to your nice home with your friends and your family, it's the equivalent of being taken out of that first cage and put into a human rat park. It's not the chemicals, it's your cage. We need to think about addiction differently. ¿Dónde están los demonios aquí? Se han ido, ¿no? Es que nunca han existido, ¿verdad? Entonces hay que aplicar el espiritismo a ideas prácticas, no irse por los modelos mentales que han transformado el espiritismo en las brujas y las mesas que están girando, que uno espera que gire al entrar de un centro espírita. No. Racionalidad, cientificidad, filosofía, ¿vale? Por fin, hay que estar abierto a nuevas ideas. Y si nosotros buscamos, por ejemplo, lo que está en este capítulo 19, comparando la fe religiosa, condición de la fe inalterable. Lo que es la condición de la fe inalterable es aquella que busca, coge la razón y puede hacer frente a la razón en cualquier momento de la humanidad. Entonces nosotros no nos podemos inmovilizar en el presente, tenemos que estar abiertos a desarrollar esta herencia que nos ha dado Kardec, adaptar a los momentos actuales. Y claro, como Kardec ha dicho en la Génesis, capítulo 1, párrafo 55, si en algún momento hay otra ciencia que enseña una mejor verdad, la aceptaremos, pero tiene que probarnos que es mejor de la que tenemos, ¿vale? Puedo dar ejemplos después cuando termine. Bueno, entonces hay que aceptar nuevas ideas desde que justas, ¿vale? Porque el espiritismo no se quedó en la nevera hace 200 años, incluso no existía nevera, ¿no? ¿Vale? Entonces tiene que ajustarse, y tiene que ajustarse con la razón, ¿vale? Mis amigos, era esto que yo tenía para vosotros. Yo he consultado estas referencias todas que aquí están, estas las reconocerán. Estos enlaces enseñan dónde están estas películas que yo he cogido solo un poquito. Yo también
en mi último libro, primero libro, Espiritistas o Pensamiento Sistémico y Espiritismo. Si queréis mirar estos temas, lo podrán ver no solo en el primer capítulo que habla de la necesidad de pensar sistémicamente, como también en el capítulo 4 del espiritismo como sistema, en que habla de todas estas evidencias científicas del espiritismo. En formato físico podrán encontrarlo en centros espíritas portugueses, pero en internet, en Bubok, es una librería también que existe en España y en Portugal, pueden adquirir el libro en formato digital, que lo pueden bajar en móviles y leerlo en móviles. Está en portugués el texto, los dibujos y los números están en castellano, no hay problema, vale. Y si tienen alguna pregunta siempre estaré disponible. Muy bien. Yo estoy grabando esta presentación y voy a subirla a este canal de YouTube dentro de un par de días, Espiritismo JG, y también me pueden coger aquí en Facebook, sobre Espiritismo JG también estoy ahí, y tienen aquí mi email, si no llega el tiempo para las preguntas que haya y quieren que os conteste otras cosas. Muy bien, y ahora estaría disponible para lo que quieran preguntar sobre esto o otra cosa. Muchas gracias.